Las paredes de la gran mansión brillaban con candelabros y cuadros con marcos dorados. Sin embargo, en su interior resonaba un silencio más pesado que el dolor mismo. En el corazón de ese silencio yacía un niño frágil, su cabeza calva brillando. Bajo la suave luz, su sonrisa más valiente que la tormenta que azotaba su pequeño cuerpo. Con tan solo 6 años, Daniel ya había aprendido el significado del sufrimiento. Había aprendido a respirar entre punzadas de dolor, a fingir fuerza cuando sus pulmones le rogaban que dejara de luchar, y a mirar a los ojos a los adultos, a su padre, a sus médicos, incluso a desconocidos, y ver lástima disfrazada de esperanza. Pero lo que más anhelaba Daniel no era la medicina, ni la lástima, ni siquiera los milagros. Era la calidez de los brazos de una madre, el tierno susurro de alguien que le aseguraba que era más que un paciente, que era un niño que aún merecía alegría. Una tarde de invierno, mientras la nieve caía como diamantes dispersos por la ventana, Daniel miró a la mujer que le daba de comer un trozo de suave pastel de vainilla. Ella no era su madre. Su madre había muerto cuando él era demasiado pequeño para recordarlo, pero era lo más parecido al amor maternal que había conocido. Se llamaba Elena, la criada de la casa, y aunque le pagaban por limpiar, cocinar y servir, silenciosamente había asumido el papel que nadie más se atrevía a asumir. Se convirtió en su consuelo, su risa, su ancla secreta en un mundo demasiado frío para alguien tan pequeño. Ese día, con la comisura de los labios escarchada y una pregunta cargada de inocencia, Daniel susurró palabras que helaron el aire. «Voy a vivir, mamá». Las palabras la calaron más hondo que cualquier bisturí. No eran para Elena, pero él la llamó mamá. Sintió que se le rompía el corazón, se le cerraba la garganta y le temblaban las manos al sostener el plato. Ella no era su verdadera madre. Era solo una criada con un uniforme planchado, manos callosas y un corazón que no sabía cómo dejar de amar a ese chico. Pero en ese momento, comprendió que ya no era solo una criada. Para él, ella era su refugio. Era su hogar. Antes de profundizar en esta poderosa historia, si crees en la bondad, las segundas oportunidades y los héroes invisibles de este mundo, tómate un momento para darle a me gusta a este video, compartirlo con alguien que te importe y suscribirte a Fablebox. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que cambian vidas como esta. La respuesta de Elena llegó entre lágrimas, no pudo contenerlas. Se inclinó más cerca, apartando un mechón de glaseado de su mejilla y susurró palabras que luego resonarían por toda la mansión, en el corazón de un hombre que había olvidado lo que era el amor de verdad. Sí, Daniel, vivirás. Vivirás cada día con alegría, porque la vida no se trata solo de años. Se trata de amor, y eres amado más de lo que jamás sabrás. Pero lo que ella no sabía era que detrás de la puerta entreabierta estaba el señor Jonathan Whitmore, el padre de Daniel, un acaudalado empresario cuyo imperio se basaba en contratos, tratos y un corazón endurecido. Jonathan había estado demasiado absorto en las reuniones de la junta directiva, los inversores y el miedo a perder su fortuna como para darse cuenta de que el tesoro que más corría el riesgo de perder era a su propio hijo. Había contratado a los mejores médicos, los tratamientos más avanzados, incluso había traído especialistas del extranjero, pero no había logrado proporcionar la única medicina que el dinero no podía comprar: regalos. Cuando Jonathan oyó a su hijo enfermo llamar a la criada, algo se desmoronó en su interior. Al principio, la conmoción le inundó el rostro, luego la vergüenza, y luego una especie de dolor que había enterrado bajo el trabajo y la riqueza. No había sido reemplazado por otro hombre rico ni por otra mujer poderosa, sino por la criada a la que a menudo había pasado por alto, la criada a la que apenas le había hablado salvo para recibir órdenes. Pero no nos apresuremos a su despertar. La historia de Jonathan, Elena y el pequeño Daniel está tejida de lucha, incomprensión y una redención que no fue fácil. La enfermedad de Daniel había comenzado un año antes, cuando su energía se desvaneció como las últimas brasas de un fuego moribundo. Primero, fue cansancio, luego moretones que no sanaban, luego fiebres que se le pegaban como sombras. Poco después, le diagnosticaron leucemia. Para un hombre como Jonathan, que creía que cada problema tenía una solución financiera, fue un golpe insoportable. Firmaba cheques, hacía llamadas, exigía informes de progreso. Hablaba en el lenguaje del dinero, no en el de las emociones. Y mientras el mundo lo veía como un poderoso millonario, Daniel lo veía como un extraño con un traje caro que lo visitaba entre vuelos. Elena, sin embargo, vio las verdades no dichas. Vio a Daniel llorar en silencio sobre su almohada cuando la noche se hacía demasiado larga. Lo oyó susurrar a las estrellas sobre la añoranza de una madre que nunca conoció. Sentía su pequeña mano aferrarse a la suya cada vez que la aguja le perforaba la piel. Y lentamente, sin pedirlo,
sin pretenderlo, le dio lo único que la medicina no podía, un amor que no pedía nada a cambio. Horneaba pastelitos con forma de animales para convencerlo de comer. Cantaba canciones de cuna en su lengua materna, canciones que su propia madre le cantó. Lo abrazaba hasta que dejaba de temblar, hasta que su respiración se calmaba. Y en esos momentos, el mundo de Daniel ya no era una cama de hospital ni una fría mansión. Era simplemente la calidez de su abrazo. Jonathan no se dio cuenta, al menos no al principio. Tenía la vista puesta en los gráficos de acciones, los oídos atentos a las llamadas de los inversores. Pensaba que el amor podía externalizarse, igual que externalizaba la limpieza, la cocina y los cuidados. Para él, Elena era solo una línea más en la nómina. Pero para Daniel, ella era la vida misma. El momento en que Daniel preguntó, «¿Voy a vivir, mamá?», no fue solo la pregunta inocente de un niño. Era una súplica. Una súplica de verdad, de esperanza, de conexión. Y la respuesta de Elena, pronunciada con labios temblorosos y lágrimas contenidas, tenía más poder curativo que cualquier medicina que Jonathan hubiera pagado. A Jonathan le dolía el pecho mientras observaba desde la puerta, invisible. Por primera vez en años, se sintió impotente, no por falta de dinero, sino porque el dinero no podía comprar lo que su hijo más necesitaba. Esa noche, Jonathan se sentó solo en su vasto estudio, contemplando el resplandeciente horizonte de la ciudad tras su ventana. El cristal no reflejaba al hombre poderoso que siempre había visto, sino un padre solitario que había perdido su lugar en el corazón de su hijo. La pregunta lo atormentaba, ¿por qué mi hijo la llamó mamá y no papá a mí? La respuesta fue sencilla. Porque Jonathan había estado ausente, no en cuerpo, sino en espíritu. Le había dado a su hijo consuelo envuelto en billetes, pero Elena le había dado amor envuelto en sacrificio. A la mañana siguiente, Jonathan intentó acortar distancias. Canceló una reunión, algo que no había hecho en años, y se sentó junto a la cama de Daniel. Intentó darle sopa, pero Daniel hizo una mueca y se dio la vuelta. «¿Dónde está mamá?», preguntó, con la mirada no buscando a su padre, sino a Elena. La mano de Jonathan se congeló. La sopa se enfrió y, una vez más, se dio cuenta de que su hijo veía el amor en el rostro de otro, no en el suyo. Pasaron los días. Jonathan se esforzó más. Se quedaba más en casa. Leía cuentos antes de dormir, aunque su voz se quebraba y se tambaleaba. Compró juguetes caros, esperando que despertaran la emoción. Pero Daniel permaneció distante. El niño le sonreía a Elena, reía con ella, le susurraba secretos al oído. A Jonathan le dedicaba corteses asentimientos y sonrisas forzadas. No era un rechazo nacido de la malicia. Era simplemente la gravedad natural del amor que atraía a Daniel hacia quien siempre había estado ahí. Jonathan sintió celos de la criada, celos de su tacto, de sus palabras, de su vínculo. Al principio, el resentimiento se apoderó de él. Consideró despedirla, pensando que la distancia obligaría a Daniel a volver con él. Pero entonces recordó esa mirada en el rostro de su hijo, la mirada de paz, de seguridad, cuando Elena le susurró, «Vas a vivir». Y no pudo arrebatársela. En cambio, comenzó a observar. En silencio, en secreto, Jonathan observaba cómo Elena se movía por la casa. Se levantaba temprano, no solo para limpiar, sino para sentarse al lado de Daniel. Rezaba en voz baja cuando creía que nadie la escuchaba. Redujo sus comidas para que Daniel pudiera comer la mejor porción. Ella cosía ropa rasgada a mano a altas horas de la noche, con los ojos cargados de cansancio. No vivía para sí misma, sino para su hijo, y poco a poco el corazón endurecido de Jonathan comenzó a resquebrajarse. Pero el camino a la redención nunca es recto, y Jonathan seguía siendo un hombre orgulloso. Quería creer que podía simplemente intervenir, ofrecer amor y que éste fuera aceptado al instante. Sin embargo, el amor, pronto se dio cuenta, no se puede comprar, ni apresurar, ni exigir. Hay que ganarlo momento a momento. Una noche, mientras la nieve cubría el jardín en silencio, Jonathan se quedó en la puerta una vez más. Dentro, Elna abrazó a Daniel mientras le contaba la historia de un valiente caballero que luchaba no con espadas, sino con bondad. Los ojos de Daniel brillaban, su frágil cuerpo se acurrucaba contra ella. Los ojos de Jonathan ardían con lágrimas que no había derramado desde el funeral de su esposa. Por primera vez, vio con claridad, no como un millonario, sino como un hombre desnudo. Elena no era solo su doncella. Era la mujer que le había dado a su hijo las ganas de vivir. Y Jonathan estaba a punto de enfrentarse a la decisión más difícil de su vida. Jonathan ya no podía negar lo que sus ojos habían visto y lo que su corazón se negaba a ignorar. Elena, la doncella que una vez consideró invisible, se había convertido en la madre que su hijo necesitaba.
No era un papel que ella hubiera pedido, ni uno que le hubieran dado, sino uno que había asumido silenciosamente porque el amor lo exigía. Aún así, para Jonathan, aceptar esta verdad fue a la vez humillante y aterrador. Era un hombre que había conquistado mercados, construido rascacielos y silenciado a sus rivales con el poder de su riqueza. Sin embargo, en su propio hogar, había sido derrotado por la fuerza más simple que existe, la bondad. Cuanto más observaba a Helena, más se daba cuenta de que no solo consolaba a su hijo, sino que le enseñaba cómo era el amor. Una noche, cuando Daniel se había quedado dormido después de un doloroso tratamiento, Jonathan se acercó a Helena en la cocina, en penumbra. Su voz, generalmente autoritaria y fría, denotaba vacilación. Le preguntó casi suplicante, ¿por qué haces esto? ¿Por qué le das tanto de ti cuando podrías irte? Helena, con las manos fregando un plato que ya había lavado 2 veces, lo miró con ojos cansados pero firmes. Porque el amor no pide razones, señor. Ese chico no necesita una criada. Ni siquiera necesita un millonario. Necesita una madre. Y si la vida le ha arrebatado eso, haré todo lo posible por llenar ese vacío, aunque me destroce. Sus palabras impactaron a Jonathan más que cualquier pérdida comercial. Esa noche se fue a la cama, sin poder dormir, repasando mentalmente su convicción, su sacrificio. Se dio cuenta de lo superficial que había sido su versión del amor, transaccional, conveniente, reservado para los momentos en que no interfería con su ambición. Helena, en cambio, daba incluso cuando no se prometía nada a cambio. Con el paso de las semanas, el estado de Daniel fluctuaba. Algunos días estaba alegre, riendo con las historias de Eleyanena, pidiendo que lo llevaran a la ventana para ver la nevada. Otros días, la enfermedad le robaba las fuerzas, dejándolo pálido y demasiado débil para hablar. Aquellos fueron los días más difíciles para Jonathan. Por primera vez, permaneció junto a la cama de su hijo toda la noche, sosteniendo su frágil mano, escuchando el ritmo superficial de su respiración. Y en esos momentos, aprendió que el amor no siempre era ruidoso ni dramático. A veces era una presencia silenciosa, sentado en la oscuridad con alguien y negándose a irse. Una mañana, Jonathan entró en la habitación de Daniel más temprano de lo habitual. Encontró a su hijo despierto, con los ojos abiertos por el miedo, y a Helena sentada a su lado, abrazándolo. Los labios temblorosos de Daniel susurraron de nuevo la inquietante pregunta, ¿voy a vivir, mamá? Jonathan se quedó paralizado, con el corazón encogido. Esperaba que Helena llorara, que flaqueara, pero no lo hizo. Tomó la mano de Daniel, le acarició la frente y respondió con la misma voz firme de antes, sí, mi amor. Vas a vivir cada día. No importa cuántos días tengas, vivirás de risas, de historias, de amor. Vivir no se trata de cuánto tiempo. Se trata de cuán profundamente. Y tú, Daniel, vives más profundamente que nadie que conozco. Esta vez, Jonathan no se escondió tras la puerta. Entró, con lágrimas corriendo a raudales, y la voz quebrada al añadir, tiene razón, hijo. Vas a vivir. Y te prometo que estaré aquí para asegurarme de ello. No como tu padre solo de nombre, sino como tu padre de corazón. Daniel lo miró, inseguro al principio, luego sonrió lentamente. Era una sonrisa pequeña, débil, pero real. Para Jonathan, fue el comienzo del perdón. Desde ese día, Jonathan cambió. No solo canceló reuniones. Dejó de medir su vida en contratos y comenzó a medirla en momentos con su hijo. Aprendió a hornear con Helena, al principio torpemente, solo para hacer reír a Daniel. Contaba cuentos para dormir, inventando héroes que se parecían sospechosamente a un niño pequeño con una valentía inigualable. Incluso se permitió sentarse en el suelo a construir castillos de juguete con Daniel, algo que antes habría considerado una pérdida de tiempo. Y con cada acto, la sonrisa de Daniel se hacía más brillante, su voluntad de luchar se fortalecía. Los médicos también lo notaron. Lo llamaron mejoría del espíritu, algo que la ciencia no podía explicar del todo, pero si nunca lo niegues. Los niños que creían en la alegría a menudo luchaban con más ahínco, vivían más. Jonathan se dio cuenta de que Helena le había dado a Daniel más que amor. Le había dado las ganas de vivir. Aún así, las sombras de la enfermedad acechaban. Una noche, después de un tratamiento particularmente difícil, Jonathan escuchó a 2 médicos susurrando en el pasillo, las palabras se sentían como cuchillos. Las probabilidades eran escasas. La enfermedad era agresiva. Preparar al padre para lo peor. Jonathan sintió que le flaqueaban las rodillas. Por primera vez, comprendió el verdadero peso de la impotencia. El dinero no podía sobornar al destino. Todo su poder, todo su imperio, no significaban nada ante la crueldad de la enfermedad. Regresó a la habitación de Daniel,
lo encontró dormido en los brazos de Elena y se derrumbó. Le confesó entre sollozos lo aterrorizado que estaba por perder a su hijo. Elena lo miró con dulzura y firmeza. No puede controlar el mañana, señor Whitmore. Ninguno de nosotros puede. Pero sí puede controlar el hoy. Denle su amor hoy. Muéstrele alegría hoy. Así es como vivirá, ya sea durante 100 años o solo unos días más. Sus palabras se convirtieron en su guía. Jonathan dejó de obsesionarse con el futuro y comenzó a abrazar el presente. Cantaba cuando Daniel quería canciones, aunque desafinaran. Pintaba imágenes torpes a su lado. Se permitía reír, llorar, rezar, todo aquello que antes creía que lo debilitaba, y poco a poco algo cambió. Su relación con Elena se profundizó, aunque ninguno de los dos hablaba de ello directamente. Al principio, no los unía el romance, sino la devoción compartida por Daniel. Jonathan empezó a verla no como la criada, ni siquiera como la madre sustituta, sino como el corazón de su frágil familia. Respetaba su fuerza, sus sacrificios, su serena fe. Con el tiempo, la admiración se convirtió en algo más tierno, más cálido, un amor nacido no de la pasión, sino de lágrimas compartidas y noches interminables junto a la cama de un niño enfermo. Entonces llegó el día que lo cambió todo. Daniel acababa de celebrar su 7º cumpleaños. Los médicos le habían advertido que tal vez no lo lograría, pero lo logró. Elena preparó un pastel con fresas. Jonathan encendió las velas. Y por primera vez, celebraron no la supervivencia, sino la vida misma. La risa de Daniel llenó la habitación, un sonido tan puro que parecía música. Mientras las velas titilaban, Daniel se apoyó en Elena y susurró de nuevo, «Mamá, gracias». Los ojos de Jonathan se llenaron de lágrimas, no de celos esta vez, sino de gratitud. Se acercó, puso su mano suavemente sobre el hombro de Elena y dijo, «Tiene razón. Gracias por salvarlo, por salvarme». Los meses se convirtieron en un año. La condición de Daniel se estabilizó, sorprendiendo incluso a los médicos. No podían explicarlo. Pero Jonathan y Elena sabían la verdad. Fue el amor, un amor incansable, lo que lo impulsó a seguir adelante. Jonathan dedicó su fortuna a crear una fundación para niños, financiando tratamientos para quienes no podían costearlos. Elena se convirtió en algo más que una simple compañera en el cuidado de Daniel. Ella se convirtió en la compañera de vida de Jonathan. Con el tiempo, él le preguntó no como empleador, ni como millonario, sino como un hombre que había sido humillado por el amor. «Elena, ¿construirás esta familia conmigo mientras Daniel y nosotros vivamos?» Sus ojos se llenaron de lágrimas al asentir. Años después, Daniel se mantuvo sano y fuerte en la ceremonia de inauguración de la fundación. Todavía era frágil, todavía estaba en riesgo, pero vivo. Vivo porque 2 personas habían elegido el amor por encima de todo. Habló por el micrófono con voz temblorosa pero orgullosa. Cuando era pequeño, pregunté si iba a vivir. Mi mamá me dijo que sí, y tenía razón. Vivo cada día por su amor y porque mi papá finalmente aprendió lo que realmente significa el amor. La multitud lloró. Jonathan lloró. Elena lloró. Y en ese momento, la mansión que una vez resonó con silencio ahora resonó con el sonido de la vida, la risa y la redención. Porque a veces el hombre más rico no es el que tiene más dinero, sino el que descubre que el amor es la mayor riqueza. Si esta historia te conmovió, por favor, no te vayas sin demostrar tu amor. Dale like a este video. Compártelo con alguien que necesite esperanza. Y suscríbete a Lágrimas y Sonrisas para que podamos seguir difundiendo historias poderosas que le recuerdan al mundo la bondad, la familia y las segundas oportunidades. Petición especial. Comenta abajo con las palabras, el amor es la mayor riqueza. Si crees que el amor puede sanar más que el dinero,